Hola, bienvenidos a todos a este su espacio donde la gloria es para Cristo nomás. Sean todos bienvenidos, lo vuelvo a repetir. Este es su amigo, su hermano, miembro de la Iglesia de Cristo. En esta ocasión vamos a estar con la segunda parte. Yo pienso que a lo mejor que tal vez va a haber una tercera parte de, de este tema que estamos tratando acerca de los libros llamados deuterocanónicos o apócrifos, como realmente sería su nombre en realidad, por esto que ya vimos, eh, por ejemplo, como Tobías es un libro no inspirado. Entonces, de nuevo tengo aquí la Biblia Latinoamérica, esta Biblia con 73 libros, como ya lo habíamos visto, pero vamos a reafirmar otra vez esto. Porque tal vez habrá personas que no hayan visto el primer video. Entonces, aquí está el índice. Si lo pueden ver, miren. Ahí están todos los libros. Y aquí podemos destacar los deuterocanónicos. Aquí a este lado los macabeos. Déjenme. Aquí están macabeos. Y para que esté seguro que es una Biblia católica, mire, ¿eh? Entonces, bueno, me da gusto que nos siga. Por favor, ahí suscríbase, es gratis, no le cobran nada. Dele like también si esto le es de bendición. Y comparta a quien crea que le puede ser de utilidad esta información, estos temas que hemos estado tocando. Siguiendo con el libro de Tobías, ya habíamos visto en el video anterior que es un libro que el autor dice que se inspiró en un cuento de la época llamado El muerto agradecido, ¿verdad? Entonces, pues ya habíamos visto cómo el ángel es inventado. Entonces, vemos como habíamos visto también en el capítulo 4 acerca de que ellos dicen que la limosna, el libro de la muerte, impide que uno caiga en las tinieblas. Entonces, también vimos cómo introducen a este personaje llamado Rafael, que dicen ellos que es un ángel, el cual vemos como ya hoy en día tienen incluso un culto para este ángel junto con Miguel y Gabriel. Entonces, le llaman los tres arcángeles. Le digo esto porque yo, en el lugar donde yo soy, en Aguascalientes, hay un templo, hay un templo católico con el nombre de los tres arcángeles. Y son ellos tres. Entonces, ya, ¿cómo es que le dan culto a un ser que ellos inventaron? Híjole, bueno. Pero bueno, gracias a Dios estamos en este espacio donde la gloria es para Cristo nada más. Gloria para mi Señor Jesucristo. Dice aquí que
Dice aquí en Tobías 10, perdón, Tobías 12, verso 15. Y es ya cuando se presenta, según eso, ¿verdad? Se presenta ya, Rafael se descubre. Dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles servidores del Señor, que en cualquier momento tiene acceso a su gloria. Entonces, como pues al católico se le ha enseñado que tiene acceso a su gloria, también se le ha enseñado que se le puede pedir a los ángeles. Pero Cristo en ningún momento nos enseña que podamos nosotros pedirle a los ángeles intercesión. Es cierto que la Escritura dice que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Es cierto también que la Escritura dice que los ángeles son ministros. Esto lo vamos a ver aquí en Mateo. Recuerda cuando mi Señor Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto. Y este es uno de los textos, perdón, que Satanás usa en contra bueno, para tentar a Jesús, ¿verdad? Dice aquí, dice en Mateo 4, en el verso 5. Estoy usando la Biblia católica. Dice, después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Tírate de aquí abajo. Bueno, se me hace que tiene una falta de ortografía ahí, fíjate, hasta eso. Vamos a ver cómo dice acá. Porque creo que lo correcto sería que dijera, tírate hacia abajo, ¿no? No de aquí abajo. Porque si está abajo, ¿a dónde se va a tirar? Dicen... Mire, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Qué diferente, ¿no? No que tírate de aquí abajo, pues, no, si ya estaba abajo, ¿cómo se iba a tirar? Y le puso y le dijo, si eres, perdón, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto está en Salmo 91. Salmo 91 nos dice esto. En el verso 11 dice así, miren. Bueno, vamos a leer desde el 9, ¿verdad? Siempre me gusta darle un poquito de contexto a cada versículo. Dice en el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, dice aquí que el Altísimo, que Dios, que nuestro Padre,
mandará a sus ángeles para que nos provean auxilio. Pero no dice que uno tenga que clamar a los ángeles o pedir a un ángel que interceda por uno. No, no, nunca la escritura menciona eso. Ahora vamos aquí a Hebreos. Acá en Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 7. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso dice los ángeles, pero... No, espérame, eso no es lo que yo quería... No, en el 14, perdón. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles, ¿verdad? Entonces, pero nos enseña este libro que uno tiene que uno puede dirigirse a los ángeles y pedir su auxilio. Si uno quiere pedir el auxilio de los ángeles, es a Dios al que se lo tiene que pedir. Y de hecho Él ya manda a sus ángeles que estén al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Bien. Otra cosa que quería agregar aquí en el libro de Tobías. Supuestamente este ser llamado Rafael le da un consejo a Tobías acerca de la mujer que Tobías de esposa supuestamente tenía había un espíritu que hacía que sus maridos murieran. Dicen que ya había tenido 7 maridos y todos habían muerto. Es decir que, o sea, se casaban y en la noche de bodas, antes de consumar el matrimonio, morían, los hacía morir. Entonces, y pues la muchacha esta, pues estaba toda desconsolada. Sara es el nombre de la muchacha, ¿no? Dice aquí en el capítulo 3. Ahora bien, ese mismo día Sara, hija de Raguel, que vivía en Ecbatana de Media, fue insultada por una sirvienta de su padre. 7 veces Sara había sido dada en matrimonio, pero Asmodeo, un demonio malvado, como si hubiera demonios buenos, ¿verdad? Todos los demonios son malvados, ya sabemos eso. Había dado muerte a sus maridos uno tras otro antes que hubiesen podido unirse como buenos esposos. Bueno, primeramente esta familia, que se refiere a esto, pues no eran temerosos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque un demonio no ataca a tal grado a alguien que es temeroso de Dios. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero no te acuerdas de Job. Es cierto, pero Dios permitió eso por un propósito. Pero aquí yo puedo demostrarles que no eran, por lo menos esta muchacha no era temerosa de Dios. Le voy a decir porque, mire, más adelante dice,
Ella se entristeció mucho ese día, se puso a llorar y se dirigió a la pieza de su padre con la intención de ahorcarse. Aguas con estos textos, porque eh, nos da como a entender que una gran tristeza es como que suficiente pues para quitarnos la vida, lo cual es terrible, es grave, es grave ese tipo de enseñanzas. Pero luego reflexionó y se dijo, seguramente criticarán a mi padre, diciéndole, no tenía más que una hija regalona y se ahorcó de pena. O sea, esta muchacha no tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque no está pensando en Dios. No, no, ella no dijo, ay, no, pero voy a ofender a Dios. No, no, ¿qué dijo eso? Dijo, no, pues, van a criticar a mi papá. O sea, le interesaba mucho el qué dirán. Pero nunca dijo, ay, pues voy a ofender a Dios. O no, ¿qué va a pasar con mi alma, no? Y ya como en segundo término dice, pero luego reflexionó y se dijo, seguramente se criticarán a mi padre, diciéndole, no tenías más que una hija regalona y se ahorcó de pena. No, no quiero enlutar de ese modo los últimos días de mi padre. En vez de ahorcarme, debería suplicarle al Señor que me haga morir antes que vivir siendo insultada a cada momento. Pedirle al Señor. Oiga, qué bonitas oraciones, ¿no? O sea, al final de cuentas se quería morir. Y quería que Dios fuera cómplice de eso. En vez de, o sea, yo pensaría que una oración a Dios en un momento de aflicción sería, Señor, ayúdame, fortaléceme, dame sabiduría. Como, de hecho, por ejemplo, mi Señor Jesucristo, estando en el huerto de Getsemaní, no ora, Señor, no ora así, o sea, no nos enseña a orar así. Él nos enseña que en la aflicción, incluso en la aflicción, dice, hágase tu voluntad. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No estaba pensando en muerte, él en realidad estaba padeciendo esa angustia de que él no quería ir a ese sacrificio. Pero él al final dice, Señor, hágase tu voluntad. Padre, hágase tu voluntad. Que esa es una oración modelo para nosotros. Eso es algo muy bueno que nosotros deberíamos aprender, decir, Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida. Entonces vemos cómo esta muchachita pues no tenía mucho temor de Dios en realidad. Y también habla ahí de que el demonio le mataba a los maridos. Y en base a eso, el ángel le enseña a Tobías, que es el que va a desposar a esta Sara, le enseña que la manera de expulsar un demonio, miren, se lo voy a leer porque, ay, esto está tremendo, dice. Tobías se acordó de los consejos de Rafael. Tomó su bolso, sacó de él el corazón y el hígado del pescado y los puso sobre las brasas del pebetero. El demonio salió huyendo intoxicado a través del aire hasta arriba a las mesetas de Egipto. Rafael lo persiguió, lo capturó y enseguida lo amarró. Los padres, sin embargo, habían salido y cerrado la puerta. Entonces, nos enseña este supuesto Rafael que en vez de clamar a Dios para pedir auxilio, ayuda, socorro, nos enseña que para expulsar a un demonio hay que hacer un tipo de hechizo ahí, de práctica, pues no sé cómo, eso me suena como a espiritismo, como a hechicería, no sé, imagínese que porque por ejemplo mi Señor Jesucristo,
o en el Nuevo Testamento se nos enseña que en el nombre de Jesús los demonios son echados fuera. Mismo Pablo dice, en el nombre de Jesús, le dice a esta muchacha que era adivina, ¿no? Que tenía un espíritu de adivinación, que por días y días lo seguía a él, y que le decía, este es el siervo del Dios Altísimo. Me parece que iba con... Ay, no recuerdo el nombre del otro. No me acuerdo si era perdón, Bernabé. O Silas, no recuerdo. Déjeme buscarlo para no echarle mentiras. Entonces, bueno, no que le esté echando mentiras, sino para ser más preciso, ¿verdad? Porque es muy importante que nos quede claro cómo es que uno puede echar fuera demonios. Gloria a mi Señor Jesucristo, ¿eh? Recuerden que, pues que a veces uno se le van los textos que yo quisiera tener muy buena memoria para acordarme de cada cita. Hay gente que Dios le ha dado se puede decir pues no, bueno, un don tal vez, o esa capacidad, no sé, yo, por más que intento, de verdad, a mí me dificulta eh, acordarme de los textos, pero o sea, yo recuerdo lo que dice la Biblia, pero a veces no me acuerdo el libro, el verso y el capítulo exactos. Bueno, no recuerdo bien el capítulo y el versículo, pero dice que había una mujer que era divina y que Pablo, que los iba diciendo, estos son los hijos del Dios Altísimo, ¿no? Siervos del Dios Altísimo. Y que en una de esas, pues Pablo como que ya se enfada, ¿verdad? Y dice, ay, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, echa fuera al demonio. Y se va, y no, los amos se enojan. Los amos de esta mujer pues se enojan porque pues era una fuente de ganancia. Entonces es de la manera que se nos enseña a echar demonios. En este caso, lógicamente es el Antiguo Testamento, pero aún así no se ve en ningún otro libro inspirado de la Biblia que se nos enseñe a echar fuera demonios de esta manera. Entonces, pues esto ya es como brujería, no sé cómo decirle, ¿verdad? Y si se da cuenta, mire, si se da cuenta, usted fíjese, la mayoría de los que hacen limpias o este tipo de prácticas, de andar ahí de hechiceros o de brujos o santeros o todo eso, muchos de ellos tienen, la gran mayoría, tienen santos católicos, tienen, bueno, imágenes de los supuestos santos, ¿no? Tienen sus bultitos ahí de yeso,
sus imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de ellos tienen la religión católica como religión, siendo que la Biblia nos exhorta y nos enseña que no es bueno hacer todas estas cosas. Pero muchos de los católicos practican, no tanto que vayan, que ellos mismos hagan las lecturas de las cartas, no, pero van con los que leen las cartas, con los que hacen limpias, amarres y enjuagues y no sé qué tantos cosas hacen, ¿verdad? Limpias de bolsillo, eso sí. Porque lo único que hacen es quitarte el dinero. Y prácticas de andar comunicándose con muertos y andar jugando con cuijas y todas esas cosas que son muy peligrosas, de verdad. En el ámbito espiritual todo eso es muy peligroso porque realmente estamos invocando espíritus. Bueno, están invocando espíritus. Yo no me incluyo en eso. Yo en alguna ocasión, hace ya muchos años, llegué a ser partícipe de alguna de estas prácticas, ¿no? De limpias y esas cosas. Pero gracias a mi Señor Jesucristo que ya Él me rescató de esa manera de vivir. Entonces, también otra cosa, ¿no? Que, como decía, todas estas personas que practican eso, pues ellos son católicos. También andan casi todo mundo, me refiero al catolicismo, son muy afines por ejemplo, a los horóscopos. Ay, a ver qué dice hoy el horóscopo, ¿no? ¿Qué dice hoy el zodiaco? Ay, a ver qué signo eres. No, pues que soy tal o cual. Y no, pues a ver qué dice que voy a tener que usar el color tal. Y que hoy mi número de la suerte es tal, tal y tal. Y así. Y se están rigiendo por el horóscopo. O sea, ya no se rigen por la voluntad de Dios, ya le hacen caso a... Ah, oiga, por cierto, no sabía que ahí en el Vaticano, que significa vaticinar, vaticinio, en la ciudad del Vaticano, tienen ay, se me fue la palabra. Una piedra de estas largas que por cierto muchos de esos orígenes son babilónicos, ¿verdad? Paganos, y tienen alrededor de la plaza discos con los signos zodiacales. Entonces, conforme va dando la sombra de a ver si al rato, si en un momento lo recuerdo cómo se llama, de piedra, de esta torre, ¿verdad? De hecho, ese tipo de torres hay en muchos lugares del mundo, ¿no? En Washington hay uno, pues ahí en la ciudad del Vaticano. Monolito, no es monolito. No, se me fue la palabra. Y alrededor están, le digo, estos discos con los signos zodiacales ahí en el Vaticano. Qué extraño, ¿no? Pero bueno, su mismo nombre lo dice, es vaticinio, vaticinar, adivinar. Y ahí tienen los símbolos zodiacales en el Vaticano, en la plaza.
estaba viendo yo algunas imágenes. Usted puede, mire, hoy en día con la tecnología, con el internet, usted puede encontrar todas estas cosas. Bien, vamos a hablar del siguiente libro, que es Judith. Yo pienso que con esto concluyo. Judith dice así, miren. Libro de Judith, ¿verdad? Y aquí en esta parte me encuentro algo que también me digo, bueno, ¿cómo es que uno lee esto y no te cae no caes en cuenta de que cómo puede ser inspirado un libro así? ¿Cómo puede ser inspirado? Porque mire, escuche lo que dice. No emplearemos mucho tiempo en demostrar que toda esta historia es una ficción. Desde el primer versículo nos habla de Nabucodonosor, rey de los asirios, mientras que era rey de Babilonia y aplastó a Asiria. Los discursos de su general Olórfenes son caricaturas fuera de toda realidad y a cada instante se encuentran anacronismos. ¿Qué es un anacronismo? Eventos fuera de tiempo. Es decir, un anacronismo sería, por ejemplo, que yo le dijera que ayer fui a visitar a visitar una ciudad ya desaparecida, ¿no? O sea, yo puedo ir a visitar el territorio, pero la ciudad ya está desaparecida. Yo dijera, no, fui ahí a visitar Tenochtitlan. Y pues Tenochtitlan ya no existe. Entonces, eso sería un anacronismo. Un anacronismo. O, por ejemplo, decir que Hitler murió en 1968, cuando sabemos que él se suicidó durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es lo que se supone que pasó, ¿verdad? No sabemos en realidad, pero basándonos en la historia oficial, entonces si yo dijera eso sería un anacronismo. O sea, dije una fecha equivocada. Entonces, lo que nos dice aquí de Judith, dice que es no emplearemos mucho tiempo en demostrar que toda esta historia es una ficción. Bueno, ¿y qué es una ficción? Pues algo irreal. Como vemos hoy las películas que se llaman ciencia ficción, o sea, que son irreales, que el autor las inventó. Todos sabemos, por ejemplo, que Superman, que Batman, todos estos superhéroes de cómics, pues son inventados, es ficción. Todas la mayoría de películas estas pues sí, de héroes, las guerras de las galaxias, Avatar, todas estas cosas, todas estas películas son ficción, su nombre así lo indica, películas de ficción. Porque no existen, son historias inventadas. No hay un planeta como el que se describe en la Pandora, en la película de Avatar, por ejemplo. No, eso no existe. Entonces, cuando nos dice aquí en el encabezado que no emplearon mucho tiempo en demostrar que toda esta historia es una ficción, ¿qué nos están diciendo? Que es una historia inventada. Alguien me decía por ahí, no, es que es el género literario. Por favor. Bueno, sí, hay un género literario que se llama ficción, pero se refiere a historias inventadas, no a historias verdaderas. Dice aquí en el primer capítulo, como nos lo dice ahí en
la reseña del libro, dice: hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Y pues sí, ahí se demuestra que está, pues un dato equivocado, porque sabemos que Nabucodonosor es, es fue rey de Babilonia. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a creer al magisterio de la iglesia que nos dice que le agregó estos 7 libros que son muy importantísimos, que son inspirados, que por eso se los puso? Pero si ellos mismos están diciendo que no son inspirados. Ya vimos Tobías inspirado en un cuento de la época. Judith, una ficción. Entonces, pues no, le digo que nos mienten con todos los dientes. Mire, vamos a hablar aquí de sabiduría. Otro. Sabiduría. Dice así: el libro de la sabiduría se presenta como obra del rey Salomón, pero esto no es más que una ficción literaria. Otra vez, otra ficción. El libro de sabiduría es una ficción. Ellos dicen que es hecho por Salomón, pero aquí nos aclaran ya que no es verdad. Nos aclaran que es una ficción literaria. En realidad fue escrito mucho más tarde, hacia el año 50 antes de Cristo. No, ya Salomón ya se había requete muerto, ¿verdad? Su autor pertenecía a la comunidad judía de Alejandría, griego. Importante colonia en la ciudad más poblada del mundo grecorromano. No había biblioteca que se igualase a la de Alejandría. Según se decía, albergaba 700.000 volúmenes. 2 siglos antes, su director había ordenado una traducción griega de la Biblia, la que fue llamada la 70 o la Septuaginta, como le conocen ahora, ¿no? El autor, pues, está en el punto en que se entrelazan 2 culturas y 2 lenguas, el hebreo y el griego. Ahí se enfrentan 2 mundos religiosos, el de la Biblia y el de los griegos, con sus dioses, sus poetas y sus filosofías. Entonces vemos que este libro realmente tiene mucho de esas filosofías. No es palabra de Dios, sino son filosofías. ¿Verdad? Entonces nos aclaran otra vez, el magisterio nos aclara. Porque hasta eso, miren, déjeme decirle algo. De alguna manera, o sea, nos dicen mentiras, pero entre las mentiras nos dicen las verdades. ¿Verdad? Entonces, aquí nos dicen, fíjese lo que nos dice este libro de sabiduría, en el capítulo 11. En el verso 17 dice: tu mano poderosa solo tenía que elegir. Como tú creaste el mundo a partir de una materia informe, habrías podido enviar contra ellos sin dificultad bandas de osos o leones indomables. Vamos un poquito más atrás. En el 14 dice: mucho antes habían expuesto a Moisés a la muerte, más tarde lo habían rechazado con desprecio, pero ahora lo admiraban debido a esa sed que los devoraba a ellos y no a los justos. Su mal corazón los había extraviado, era una locura que adoraron
adoraran a reptiles irracionales y a viles animales. Por eso en castigo les enviaste nubes de insectos, para hacerles ver que se los castigaba por lo mismo que habían pecado. Está hablando de la situación esta de las plagas de Egipto. Dice, tu mano poderosa solo tenía que elegir. Como tú creaste el mundo a partir de una materia informe, o sea, todos sabemos que Dios hizo de la nada el mundo. Pero ellos dicen que no, que a partir de una materia Dios hace el mundo. Habrías podido enviar contra ellos sin dificultad bandadas de osos o leones indomables. Para castigarlos habrías podido crear nuevas especies, animales llenos de furor, que respiran fuego, como el dragón, cuyas narices lanzaran un vapor ardiente, cuyos ojos emitieran relámpagos terribles. Con solo verlos, antes de ser atacados, se habrían muerto de espanto. No, pues, ve cómo es una ficción. Son muy imaginativos, ¿verdad? Pero sí, esto es lo que me llama la atención. Es algo curioso. Que, que dice que de una materia informe crea el mundo. Mire, dice aquí, ellos dicen que el relato del arca de Noé no es real. Ellos enseñan eso. Pero aquí nos dice esto, mire, el hombre se alejó de ella, en el capítulo 10, verso 3, dice, el hombre se alejó de ella, hablando de la sabiduría, arrastrado por su propio furor, se hizo malo hasta matar a su hermano y se perdió junto con su arrebato. Pero cuando por culpa de él las aguas inundaron la tierra, la sabiduría lo salvó una vez más. Ella guiaba su barca. O sea, están hablando del relato de Noé y dicen que no existió. Una contradicción. ¿Existió o no existió? Claro que existió, pero ellos enseñan que no y acá dice que sí. Gloria a mi Señor Jesucristo. Ya aquí les da una enseñanza. Dice, aquí les da al católico una recomendación, ¿no? A pesar de que es un libro de ficción, eh, pues dice algo que, que muy a menudo, en lo que muy a menudo ha caído la humanidad, que es en la idolatría. Dice, la ignorancia de Dios
O sea, no que Dios sea ignorante, sino que el hombre ignora la existencia de Dios. A eso es lo que se refiere. La ignorancia de... Bueno, eso quiero pensar que se refiere, ¿eh? No estoy pensando que ellos están diciendo que Dios es ignorante, ¿no? La ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande, porque sólo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aun así están libres de culpa. Si fueran capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Es verdad, la idolatría es un flagelo que arremete contra todas las personas que desconocen de Dios. ¿Y por qué desconocen de Dios, de su poder y de sus designios? Porque no se les ha enseñado. O se les ha enseñado mal. Se les ha enseñado a dar culto a las criaturas antes que a Dios. Y por eso es que se hacen imágenes de animales, de personas, de reptiles. Y les dan culto. Y erguen templos en nombre de ellos. El templo de Santo no sé qué y el templo de San no sé cuál. De los 3 arcángeles. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál fue el propósito de haber erguido la Basílica de Guadalupe? ¿Por qué esa supuesta aparición de una llamada Virgen de Guadalupe? ¿Cuál era el propósito de pedirles un santuario? ¿Que le fueran a rendir culto a ella? Piense. Una criatura pidiendo culto, pidiendo que la veneren. Que tengan devoción hacia ella. Aquí en Eclesiástico, llamado Sirácides también, dice, 2 siglos antes de Cristo, usted lee eso y es ahí donde nos dicen realmente lo que son estos libros. 2 siglos antes de Cristo, Jesús, hijo de Sirac, escribió este libro que es una síntesis de las tradiciones y de las enseñanzas de los sabios. O sea, una síntesis, un resumen. Es como si yo ahorita resumo los evangelios en uno y digo, mire, ya tengo un libro inspirado. Es un resumen, o sea, yo me estoy queriendo nomás parar el cuello y decir, ay, Dios me inspiró a escribir un libro y vamos a metérselo a la Biblia. Pero dice que es un resumen. No es inspirado entonces. Pero dice además de las tradiciones y de las enseñanzas de los sabios. ¿Cuáles sabios? ¿Cuáles? Porque
Antiguo Testamento, básicamente hay dos sabios que escribieron, en este caso David y Salomón. David con sus salmos y Salomón también escribió algunos salmos y escribió se le atribuye el Cantar de los Cantares, los Proverbios, y todos los demás pues son considerados profetas, ¿verdad? O los jueces de Israel. Pero aquí pues no nos aclara bien cuáles sabios son a los que se copió. Dice Jesús, hijo de Sirac, dice, era un hombre acomodado y de buena educación, parece haber estado al frente de una casa importante y con servidumbre. Trató con mucha gente, se dedicó a trabajos y negocios que le resultaron bien y, al final, este sabio confiesa que los libros sagrados le enseñaron los secretos del éxito. Oh, hablando de éxito, ¿verdad? Yo creo que estos predicaban el evangelio del éxito, de la prosperidad. Al escribir el presente libro quiso compartir con otros lo que había leído en aquellos y comprobado con su propia experiencia. Escribe algunos años antes de la crisis religiosa de que se habla en los libros de los Macabeos. Muchos de sus contemporáneos se dejaban atraer por la cultura griega y su religión judía les parecía anticuada. Entonces, nos está hablando de que el autor o el supuesto autor de este libro simplemente está haciendo una recopilación incluso de tradiciones y enseñanzas de unos tales sabios que no sabemos cuáles sabios y de una síntesis de los libros sagrados. O sea, otra vez, ya no hay inspiración aquí, está copiando algo. Dice, hay dos grandes partes en este libro que pertenecen a los deuterocanónicos, o sea, saca cosas de libros que no son inspirados. No, pues o sea, una copia de lo falso. No, está peor este libro. Bueno, vamos a seguir para el siguiente video. Por favor, no se les olvide, compartan, suscríbanse, es gratis. Si les es de bendición, denle like. Pues ya ha transcurrido el tiempo. Se despide su hermano, su amigo, miembro de la Iglesia de Cristo, Edgar de Lira, aquí en este espacio donde la gloria es para Cristo. Gracias a todos, bendiciones. Nos vemos para la próxima.